Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de opinión, un vídeo para hablar un poquillo de este cambio generacional que está aconteciendo actualmente, pues pasar de una PlayStation 4 a una PlayStation 5, de una Xbox One a una Xbox Series o de una Switch e incluso a esa posible Switch 2, que todavía no sabemos más que rumores, ¿no? Pero vamos, un tema que yo creo que está un poquito de actualidad, es un poquito candente o lo lleva siendo los últimos 2 años porque está presente prácticamente en muchos canales de YouTube, en muchos grupos de Telegram, y la verdad es que todo el mundo está muy dividido en cuanto a esta situación, ya que hay gente pues que piensa que este cambio generacional no era necesario, que no vale la pena, etcétera, etcétera, y debido a diversos acontecimientos de las últimas semanas, puedo hablaros de primera mano, mi experiencia, ¿vale?, sobre este cambio. Así que nada, chicos, metemos la intro y le damos caña al temita. Pues nada, chicos, como ya os he comentado en la intro, hace 2 semanas o algo por el estilo pude pillarme una consola PlayStation 5, ¿vale? Mi primera consola PlayStation 5, esta fue en Game, aprovechando pues una oferta que pusieron, que creo que se quedaba a 469, y sumándole pues cierto saldo que tenía en Game, pues al final hizo que me lanzase a la nueva generación, ¿no? Me compré una PlayStation 5 Slim que tengo instalada y le he estado ya dando bastante caña, tanto para juegos nativos de PlayStation 5 como para juegos retrocompatibles, es decir, juegos de PlayStation 4, tanto aquellos que se corren con PlayStation 4, ¿vale?, o que tienen las típicas mejoras de upgrade para PlayStation 5. Y la verdad es que han sido 2 semanas muy interesantes, que quiero resumiros un poquito todas esas sensaciones, ¿vale? Voy a dividir un poquito este vídeo, o tenía pensado dividirlo en 2 partes. La primera, aquellas características, ¿no?, que tienes ganas de probar en cuanto a software para pasarte a la nueva generación, aquellos motivos de software para dar el salto y luego aquellos motivos de hardware para dar el salto. Pero antes de meterme de cara, ¿no?, con estas 2 cosas, quiero dejar aquí un poquillo establecido, digamos, todo el bagaje que yo tengo en la antigua generación, ¿vale? La generación de PlayStation 4, Xbox One y Switch me parece una de las mejores generaciones de toda la historia de los videojuegos, ya no por el hardware, ya que creo que el hardware tenía ciertos problemas, más en unas consolas que en otras, pero sí que en cuanto al catálogo de videojuegos me parece algo impresionante. Si te gusta jugar a los videojuegos, esta generación ha sido una ida de olla increíble entre las 3 consolas, porque sí, tengo juegos de Switch, tengo juegos de Xbox One y tengo juegos de PlayStation 4. Tendré unos 1200 juegos aproximadamente en formato físico, de los cuales me he pasado unos 400 y pico, ¿vale? Estos pasados pues indica juegos individuales pasados, que algunos me los he pasado varias veces, me los he rejugado varias veces en diferentes épocas del año, incluso años diferentes, con colegas, en cooperativo una vez, en solitario después otra y demás. O sea que mi bagaje en cuanto a la generación anterior de consolas pues es bastante amplio, ¿vale? Le he metido muchísimas horas tanto a PlayStation 4 como a Switch. En Xbox le he metido menos porque es una consola que no juego en mi casa, sino que juego en la casa de un colega, ¿vale? Y por lo tanto creo que tengo una experiencia bastante completa en lo que es el uso de la generación anterior, y dado que he dado el salto recientemente a PlayStation 5, PlayStation 5 Slim en este caso, las diferencias pues creo que las tengo bastante controladas, ¿no? Una vez establecido este primer bagaje, ¿no?, estas primeras bases que tengo sobre PlayStation 4 y Nintendo Switch, siempre hablando de que yo PlayStation 4 la he utilizado con PlayStation 4 Pro, ¿vale?, de salida prácticamente. Vamos a empezar ya a meterle caña a mi experiencia con PlayStation 5. En primer lugar, el pasar de una PlayStation 4 Pro a una PlayStation 5 Slim, ¿vale? En cuanto a lo que es la gestión del software, la gestión de toda la información de las partidas guardadas, de los juegos instalados, de los vídeos o imágenes que tenías en PlayStation 4, de toda tu información como jugador que se mantiene en PlayStation 4, la verdad es que es súper sencillo. Para pasarte a PlayStation 5 únicamente tienes que conectar en la misma red Wi-Fi
o a través de un cable de Ethernet las dos consolas, ¿vale? Y la información se traspasa de forma automática. Es un proceso muy sencillo que la verdad es que soluciona muchos problemas que yo tuve, por ejemplo, cuando me cambié de PlayStation 4 Pro, ya que tenías que pasar toda la información a un disco duro aparte y luego hacer el paso hacia a la otra consola, y por lo tanto pues ese proceso se ha agilizado mucho, ¿no? Y esta es una de las claves que me parecen más importantes de la nueva generación, y es que la nueva generación está más enfocada a la comodidad del usuario. Muchas acciones que antes en PlayStation 4 o en Nintendo Switch, en el caso de Nintendo Switch PlayStation 5, ¿no?, en cuanto a condiciones de uso para el propio usuario, eran muchísimo más enfarragosas y eran muy poco obvias. PlayStation 5 ha conseguido pues que sean pues mucho más sencillas y mucho más directas. Un ejemplo pues es el paso o la transferencia de datos, otro ejemplo es el sistema de archivos de guardado, que en PlayStation 4 no se hacía directamente en la nube, tenías que configurarlo aparte. En PlayStation 5 ya viene configurado para que lo hagas así. La actualización prácticamente es automática y te detecta los datos guardados que tengas antiguos, te los descarga, y la gestión de datos es muchísimo más sencilla, y sobre todo por un tema que va relacionado un poquito con lo que es el propio hardware, ¿no?, donde me parece que más está el salto generacional en esta generación. Y es que como una persona que ha jugado muchísimo a PlayStation 4, además es una persona a la que le gusta sufrir muchísimo en los juegos y pone los juegos en una dificultad bastante elevada, uno de los principales problemas o que más lastraba en mi modo de ver al gameplay en PlayStation 4 es los tiempos de carga. Normalmente cuando tú eres un jugador casual, los tiempos de carga pues cargas un par de veces, lo ves, lo sufres, no pasa nada. Pero cuando le estás metiendo muchas horas a un juego, lo juegas en máximo nivel de dificultad, como por ejemplo yo jugué el Callisto Protocol, un juego muy complicado, con unos niveles muy pesados en cuanto a texturas, en cuanto a todo, ¿vale? Y cada vez que te matan te tienes que pegar pues 30, 40, 50, 60 segundos de espera en una pantalla de carga, y te matan en el mismo grupo de enemigos 5 o 6 veces seguidas porque el nivel de dificultad es demasiado alto, la verdad es que eso alcanza unos niveles de frustración bastante importante. Y es uno de los puntos a favor más grandes que he visto de pasar a PlayStation 5. La carga en PlayStation 5 y en Xbox Series, al ser pasar de disco en estado sólido a disco en estado semisólido, ¿no?, a un HD normal de disco a un estado semisólido, pues la verdad es que cambia bastante. La rapidez de las cargas es una maldita locura. Y hay algunos juegos que he jugado que ni siquiera yo experimento una carga. Hay otros juegos que sí, que están peor programados o que está peor, digamos, optimizada la carga y el paso de información del disco duro a lo que es la representación del usuario, y pues te meten unos 10 segundos, unos 5 segundos de carga. Pero es que hay otros que es completamente inexistente, ¿vale? Y eso me parece una mejora en cuanto a la usabilidad de las consolas, que ya solo por eso a mí me está valiendo la pena el cambio de generación, porque el tiempo que pierdes en las generaciones anteriores en cargar un juego es abismal. O sea, en PlayStation 4 la verdad es que acabas frustrado. Yo me ponía a mirar el móvil en los juegos, es que era una maldita locura, y es uno de los factores en cuanto a hardware que más me parecen positivos para dar el salto. Otro de los factores que he encontrado muchísima diferencia, y aquí vemos algo bueno y algo malo, es en cuanto al DualSense, ¿vale? Pasamos del DualShock 4 de PlayStation 4 al DualSense de PlayStation 5. El DualSense me parece un mando que está muy bien diseñado. La calidad de los botones, de los joysticks, de las palancas es sublime. La textura del propio mando, a pesar de que es un mando blanco, ¿vale?, que es terrible que un mando blanco, la textura hace que se ensucie muy poquito. Es una textura además muy agradable al tacto, todos los botones están muy bien posicionados, etcétera, etcétera. Además incluye una serie de mejoras con respecto al DualShock 4, como es la vibración háptica, como son los gatillos adaptables, el micrófono en el propio mando que puede soplar, el panel táctil es mucho más responsive, ¿vale? Todo esto hace que el mando sea una maldita locura. Para mí, uno de mis mandos preferidos. Es más, tengo colegas que los juegos de PlayStation 4 en PlayStation 5 los juegan con el DualShock 4. Yo, sin embargo, el mando, el DualSense, me parece tan cómodo y tan bien diseñado que los juegos de PlayStation 4 incluso los juego con ese DualSense en
PlayStation 5. ¿Y por qué hacen esto, no? ¿Por qué hacen esa disquisición de mandos durante el juego? Pues aquí vamos con el aspecto negativo, y es la duración de la batería. La duración de la batería del DualSense de los modelos originales es una maldita mierda, ¿vale? Lo tienen que estar cargando cada 4, 5 horas, 6 como mucho, dependiendo también de lo que el propio juego haga uso de esas funciones extras que no tenía el DualShock 4, la vibración háptica, los gatillos, etcétera, etcétera, las luces y demás, ¿no? Y es una duración pues muy baja. Básicamente, como estés una tarde ahí dándole duro, prácticamente lo tienes que dejar cargando al final del día, lo cual me parece una maldita mierda. ¿Qué pasa? Pues que yo me compro la Slim y parece ser que con la Slim te viene un siguiente modelo de mando, ¿vale? Que no sé cómo se llamará, si será el modelo V2 o el V1.5 o lo que sea, pero sí que he experimentado que con estos nuevos modelos, que es el mismo modelo que los DualSense que han sacado de colores, ¿vale? Pues si queréis también hacer ahí una relación, el mando te aguanta bastante más. No te aguanta lo mismo que te aguantaba un DualShock 4, ¿vale? Porque tiene funcionalidades extra, pero sí que te aguanta unas sesiones de juego bastante amplias. Es más, la verdad, los ciclos que le he dado yo ya a la Play 5, ¿vale? La tengo desde hace una semana y media, 2 semanas, no son lo suficientemente largos como para que yo haya podido cotejar esto de una forma un poquito más empírica, pero sí que he visto que he tenido que cargar 2 veces el mando en 2 semanas y media, que me parece, y le he dado bastante caña, ¿vale? Y cada una de esas cargas en cuanto a juego, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, me están durando unas 10 horas y pico, ¿vale? O sea que prácticamente doblan lo que era la duración de la batería de los mandos antiguos, y la verdad es que es un maldito alivio, porque como he dicho, me parece insultante que un mando te dure tan poco la batería. Así que vamos. En cuanto a hardware, más puntos positivos que destacar, pues la verdad es que veo más pocos. Otro sí que veo es que la consola se calienta muy poquito y por lo tanto el uso del ventilador es prácticamente testimonial, sobre todo comparándolos con algunos modelos de la PlayStation 4 Pro, que eso parecía un reactor, ¿vale? Sobre todo los primeros modelos de PlayStation 4 Pro. La verdad es que la PlayStation 5, incluso la Slim, que parece que estaba un poquillo ahí en tela de duda, pues que se calentaba más o que era menos eficiente, la verdad es que no se oye absolutamente nada, ¿vale? Y luego ya en cuanto a potencia gráfica, no he notado muchísima mejoría, ¿vale? Actualmente a juegos de PlayStation 5 nativos o exclusivos únicamente he jugado al Astro Playroom, ¿vale? Que me parece un juegazo soberbio, y al Forspoken, ¿vale? Del Forspoken tenía ciertas expectativas porque me llamaba muchísimo la atención el sistema de combate, el mundo en el que estaba, y la verdad es que he tenido como una especie de bajona porque me esperaba mayor carga gráfica o mayor detalle. Sí que es verdad que se nota el salto si lo comparas con un juego de PlayStation 4, incluso en la PlayStation 4 Pro, pero la verdad es que yo para este salto generacional me imaginaba más carga gráfica. Sí que es verdad que tiene un ambiente mucho más vívido, ¿vale? Hay muchos más efectos de luz, las sombras son mucho más reales, los reflejos, las partículas que van flotando por el ambiente, te da de juego hacer muchísimos efectos de luz y cosas de chiribitas y rayos, ¿no? Que Forspoken eso lo maneja bastante bien, pero sí que es verdad que me esperaba más carga gráfica, y yo gráficamente no veo no es un motivo, o por lo menos a este nivel de la generación, ¿vale? Que yo creo que se ha explotado muy poco esta carga gráfica porque venimos de un tema de intergeneracionalidad pues bastante importante, con el tema de escasez de recursos que hubo en suministros de PlayStation 5 al principio, lo cual hizo que las compañías hiciesen sus juegos intergeneracionales para aprovechar la masa de jugadores que había en la Xbox One y en PlayStation 4, etcétera, etcétera. Yo creo pues que esta generación se va a quedar muy poco utilizada al principio, pero que con el tiempo se va a ir aprovechando mucho mejor, ¿no? Así que si estáis buscando un salto de gráfico generacional, yo creo que es lo que más os va a defraudar, ¿no? Yo creo que con todo esto, con lo que es la carga de los juegos, la mejor usabilidad y la mejor accesibilidad al usuario en cuanto a todos los servicios que ofrecen cada una de las consolas, tanto la Xbox Series como la PlayStation 5, la mejora de los mandos y lo que es esa pequeña aumento de carga gráfica, creo que hemos pues eso, tocado la mayor parte de los temas de hardware, ¿no? Y ahora vamos a centrarnos un poquito más en el software, que es uno de los casos en los que la gente más se queja, ¿no? Porque
no está viendo que haya juegos exclusivos para las nuevas generaciones. Como hemos dicho, esto es un argumento secundario, ¿no?, de lo que es la escasez de materiales de la PlayStation 5 y la Xbox Series, y por lo tanto que las empresas estén centrando más en la intergeneracionalidad que en sacar juegos exclusivos para la nueva generación. Y por lo tanto es lo que hay, ¿vale? Sí que es verdad que hay pocos juegos que sean exclusivos de cada una de las consolas de nueva generación, tanto de Xbox Series como de PlayStation 5, y los hay aún menos que sean pues top de su género o que te vayan a ofrecer algo completamente loco. Sí que es verdad que muchos de estos juegos son compartidos con PlayStation 4, otros son compartidos con PC, ¿vale? Pero aún así yo creo que, por lo menos hablo desde la experiencia que tengo con PlayStation 5, ya que la Xbox Series pues la he tocado muy poquito, ¿vale? Y no es una consola que colecciona a día de hoy, pero en PlayStation 5 sí que tienes algunas cosas interesantes. Del Forspoken, que no puedo hablar mucho porque me lo estoy jugando ahora en este momento, ¿vale? Y quiero probarlo. Quiero pasármelo yo antes de poder emitir un juicio sobre él, pero tienes otras muchas opciones como el Horizon Forbidden West, que aunque esté en PlayStation 4, la forma mejor de explotarlo es en PlayStation 5. Tienes el nuevo Ratchet & Clank, que tengo unas ganas de probarlo tremendas. El Sackboy, ¿vale? Que también me parece que, aunque también esté compartido, me parece que está compartido también en PlayStation 4, pero PlayStation 5 yo creo que hará muy buen uso de lo que son las nuevas características del mando. Pero vamos, si tú lo que quieres es probar juegos exclusivos y juegos nuevos, y ese es tu único motivo para cambiarte de generación, pues la verdad es que lo más seguro es que no te merezca la pena, porque prácticamente todos los juegos que he nombrado actualmente los puedes jugar en PlayStation 4 Pro y te van a funcionar igual de bien, ¿vale?, que en PlayStation 5, recortando algunos puntos, ¿vale? Yo he visto, por ejemplo, un juego que me he pasado recientemente, Callisto Protocol, que he disfrutado muchísimo en PlayStation 4 Pro, pero que un colega mío se lo pasó en PlayStation 5 y la verdad es que se veía mejor en PlayStation 5 que PlayStation 4 Pro. Pero yo lo he disfrutado mucho en PlayStation 4 Pro, o sea, no he tenido ningún problema en jugarlo en una generación atrás, ¿no? Y la verdad es que este es un problema que tiene que acotar bastante bien lo que es tanto Sony como Xbox, ofrecer más incentivos de cara al software para que la gente se vaya pasando paulatinamente a la nueva generación, ¿vale? Y desde aquí ya pasamos a lo que son las, digamos, conclusiones de este vídeo, que no sé si me habrá quedado muy largo, porque ya sabéis que yo me enrollo como las persianas, y tenemos varios supuestos prácticos. ¿Tienes una PlayStation 4 Pro y quieres dar el salto a PlayStation 5? Pues si te lo puedes permitir y te apetece, adelante. Las diferencias entre PlayStation 4 Pro y PlayStation 5 son lo suficientemente notorias como para que el cambio te haya valido la pena. Si no tienes una PlayStation 4 o una Xbox One y quieres pasarte a las consolas o vienes de PC, es un no-brainer. La respuesta es sí. La consola, tanto PlayStation 5 como Xbox Series, te va a permitir jugar a la generación de PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿no?, que aunque es corta en este momento, ¿vale?, tiene juegos y es disfrutable. Y si se te queda corta, siempre tienes la generación anterior, que es 100% retrocompatible con lo que es la nueva generación de consolas, ¿vale? Si estás buscando lo que es un salto gráfico importante, o estás buscando esos exclusivazos que te digan, oh Dios mío, tengo que comprarme la PlayStation 5 porque han sacado un nuevo Metal Gear exclusivo, o el nuevo Silent Hill, pues la verdad es que eso tristemente actualmente no existe, ¿vale? Sí que es verdad que yo, como soy un perro verde y me encanta todos estos juegos que son muy raros y me gusta mucho lo que es el panorama indie, sí que tenía varios juegos que de verdad quería jugar. Uno de estos es Returnal, ¿vale? Otro de ellos, como por ejemplo el Scorn, ¿vale?, que salió exclusivo para la nueva generación, pero puedo entender que para mucha gente jugar al Scorn no sea el objetivo de comprarte una nueva consola. También tengo muchas ganas de meterle caña al Returnal, al Last Days of Lazarus, que es un juego de terror en primera persona, ¿vale? Pero son juegos secundarios, son juegos indie, que si eres un jugador igual más casual, pues tampoco te hacen tanto tilín, ¿no?, ni te motivan a cambiarte de plataforma, ¿vale?
Espero que haya quedado todo un poquito más claro. Aquí no he venido ni a emitir juicios de valor, ni a intentar convencer a nadie. Simplemente he venido a dar pues mi opinión, ¿vale? Mi experiencia totalmente subjetiva de mi caso particular, ¿vale? Cada uno de vosotros puede tener una experiencia totalmente contraria o totalmente diferente a la mía y es exactamente igual de válida. Espero que aquellos que estabais un poquito dilucidando entre si cambiar a la nueva generación o no, os haya resuelto alguna de vuestras dudas o os haya ayudado en algún sentido, y que me gustaría que pusieseis en los comentarios vuestra experiencia respecto a este caso, ¿no? Así que nada, chicos, me estoy quedando ya sin voz, que no sé ya cuánto tiempo llevo hablando, pero nada, lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente.